Cordial saludo. Nuestro grupo está integrado por el compañero Giovanni Giraldo y Natalia Álvarez, quien les habla. Vamos a explicarles el tema que nos corresponde, que es la declaratoria de caducidad administrativa, a la cual le procede un procedimiento. Le doy la palabra al compañero Giovanni. Un cordial saludo. Rápidamente vamos a entender o vamos a definir en qué consiste la declaratoria o la caducidad administrativa. La caducidad administrativa es una figura jurídica mediante la cual una entidad estatal contratante, es decir, que ha suscrito un contrato estatal y en ejercicio de sus competencias legales y contractuales, decide declarar unilateralmente la terminación anticipada de ese contrato. ¿Y por qué lo hace? Porque se presentan hechos o eventos graves que afectan la ejecución del contrato por incumplimientos reiterados del contratista y porque estos hechos graves que afectan gravemente el objeto del contrato pueden poner en riesgo la ejecución del objeto del contrato o pueden poner en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de un servicio público. Esta figura lo que busca es proteger el interés general, proteger la moralidad de las entidades públicas, garantizar la continuidad y la eficiencia del servicio público y, repito, se presenta la causa administrativa cuando se ve gravemente afectado un contrato estatal por incumplimientos reiterativos de un contratista. Pasemos ahora entonces a revisar la normatividad y los principios que regulan la causa administrativa del contrato. De acuerdo, entonces siguiendo con la normatividad, tenemos entonces el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, que ya como nos lo explicó nuestro compañero de una manera general, lo que nos indica es que a las condiciones que afecten la terminación del contrato, en este caso la administración, pueda dar por terminada de manera unilateral el contrato, para que así pues la entidad no incurra en mayores costos. Llegar pues hasta ese punto no es lo más conveniente para el contratista, ya que esto le genera inhabilidades para contratar con el Estado y también le generaría unas multas económicas. Tenemos el artículo 77, también de esta misma ley 80 de 1993, que lo que busca es que cualquier actuación administrativa en materia contractual debe ceñirse por unas normas y por unos principios orientadores. Tenemos el artículo también 14, que el artículo 14 es supremamente importante, ya que se nos habla de las cláusulas excepcionales y lo que nos dice esas cláusulas excepcionales es que deben de estar expresamente en el contrato para que en este caso la entidad pública pueda dar por terminado de manera unilateral o de manera anticipada el contrato, ya que si no se estipula o si no está taxativamente dentro del contrato como cláusula excepcional, pues la administración no podría dar por terminado el contrato. Ahora entonces, los principios orientadores que en este caso regula la caducidad administrativa, la declaratoria de caducidad administrativa, tenemos el principio de economía, que el principio de economía lo que busca es que el Estado no incurra, pues, como ya te lo dije anteriormente, en mayores costos, dando por terminado de manera unilateral el contrato y protegiendo de esa manera el erario público. Tenemos el principio de eficacia, que lo que busca es que la entidad pública de manera eficaz pueda dar por terminada de manera anticipada el contrato para garantizar así el objeto contractual o para evitar la paralización en la prestación del servicio. Y el principio de contradicción, pues que como su propia palabra pues lo indica, hace alusión a que el contratista pueda defenderse o pueda expresar su punto de vista y, o pueda justificar el motivo por el cual pues está incumpliendo en el contrato. Continúa mi compañero en este caso explicando los requisitos. Bueno, vamos a mirar entonces en qué motivos o por qué circunstancias se puede declarar la caducidad de un contrato estatal. El primero de ellos
pues como lo hemos reiterado, es por incumplimientos contractuales graves que afectan el objetivo del contrato. El segundo es por la paralización de la ejecución sin justificación del contrato. También otro motivo, otra causa por la cual se puede declarar la caducidad es por la ejecución deficiente, por la ejecución negligente o por una ejecución contraria a las estipulaciones contractuales por parte del contratista, porque se puedan realizar o se esté ejecutando el contrato por medio de conductas que vulneran la ley o actos de corrupción, o también por reiteraciones en los incumplimientos del contrato, y eso se refiere a cuando hablamos de contratos que tienen cronogramas de entregas parciales, cuando esas entregas entran en mora y luego viene otra y también entra en mora. Entonces, por estas reiteraciones, incumplimientos o moras de estas obligaciones contractuales, se puede declarar la caducidad del contrato por quiebra o incapacidad financiera de parte del contratista, pues por obvias razones, si no tiene recursos, no va a tener cómo cumplir con el contrato. Y en algunos casos, cuando se trata de contratistas naturales, por muerte del contratista. Ahora, ¿qué requisitos son fundamentales para que una entidad pública pueda declarar la caducidad administrativa? El primero de ellos, como lo mencionó mi compañera, es que debe estar estipulado de manera expresa dentro del contrato la cláusula de caducidad con base a la ley 14, al artículo 14 de la ley 80. Segundo, es que debe haber una causal legal o una causal contractual, debe estar estipulada bien sea en la ley o en el contrato. Debe hacerse una evaluación objetiva, es decir, que realmente haya un grave incumplimiento y que ese incumplimiento sí afecte el objeto contractual, pero debe ser una evaluación objetiva por parte de la entidad pública. Se debe seguir un trámite, un procedimiento y por fin, y por último, emitir un acto administrativo por medio del cual se declare la caducidad administrativa. Ese procedimiento simplemente es un procedimiento administrativo que se ciñe con base en las normas administrativas, se le da apertura al proceso, se le notifica al contratista, a ese se le garantiza el derecho a la contradicción para que exponga sus pruebas, luego la administración valora las pruebas o la respuesta de parte del contratista y por último decide por medio de un acto administrativo declarar o no declarar la caducidad administrativa del contrato. Y en caso tal de que se declare la caducidad administrativa, ese acto administrativo debe registrarse, perdón, ante el registro único proponente, lo cual le va a generar una causal de inhabilidad a ese contratista para volver a contratar con el Estado. A grandes rasgos, estas son las condiciones, los requisitos que se deben reunir para poder declarar la caducidad administrativa de un contrato. Y rápidamente les voy a mencionar un ejemplo muy pues, que fue de mucho acá en nuestro país, en nuestro medio, cuando se declaró la caducidad administrativa de un contrato y el mayor pues un buen ejemplo es un caso del Ministerio de las MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien había adjudicado un contrato estatal a una unión temporal para instalar internet o centros digitales en zona rural del país. El contratista primero presentó pólizas falsas, segundo no cumplió instalando ninguno de los alrededor de 7.000 centros digitales que tenía que instalar. Por lo tanto, el Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicación, el MINTIC, en el año 2021 declara la caducidad administrativa del contrato y fuera de eso, hace uso de la cláusula penal por alrededor de 40.000 millones de pesos en contra del contratista. Finalmente, mi compañera va a dar una rápida conclusión de ese tema. De acuerdo, entonces, como tal, para concluir, entonces, en nuestro tema, la declaratoria de caducidad administrativa lo que garantiza es el cumplimiento de los contratos administrativos y buscando, pues así como tal, la protección del interés o el erario público. En este caso, pues para que el Estado no incurra en pérdidas o en daños mayores de una manera anticipada. Muchas gracias y esperamos que el tema haya sido claro para ustedes. Muchas gracias para todos por la atención. Que estén muy bien.